empresa de tecnología. Durante una reunión crucial, el gerente general expresó abiertamente su preocupación y frustración por los retrasos en el lanzamiento de un nuevo producto. Explicó cómo se sentía personalmente comprometido con el éxito del producto y cómo los obstáculos estaban afectando a todo el equipo. Esta muestra de vulnerabilidad y claridad motivó a los empleados a redoblar sus esfuerzos. Inspirados por la honestidad del líder, colaboraron con mayor compromiso y creatividad, lo que permitió superar los obstáculos y desafíos y lanzar el producto con éxito, fortaleciendo la confianza y cohesión del equipo. ¿Qué competencia de la inteligencia emocional usó este líder para lograr este resultado? ¿Qué tan desarrollada tengo yo esa competencia? Bienvenidos a este nuevo episodio de la emoción de liderar. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. En el episodio anterior tuvimos oportunidad de conversar acerca de la percepción de sí mismo, una primera dimensión de esta inteligencia emocional, y la describíamos como ese yo interior, es decir, ese sentimiento que tengo yo de fortaleza interior, de reconocer mis capacidades, de reconocer mis fortalezas, de ver también mis debilidades. Pero también esa percepción de sí mismo integra la seguridad en mí, es decir, sentirme seguro, lo que me va a llevar a persistir en la búsqueda de objetivos relevantes que tengan significado para mí. Claramente, todo esto bajo el contexto de un mundo emocional, donde reconozco mis emociones, sé cuáles son los matices de esas emociones, qué pensamientos llegan con estas emociones y las acciones que puedo ejecutar para fortalecer ese yo interior. Ahora, pareciera ser que conocer ese yo interior es muy importante, pero llega un momento donde ese yo interior necesita entrar en un espacio relacional con otros, entrar en contexto con otros. Y allí es donde cobra mucho sentido la dimensión de la expresión de sí mismo. Esta expresión de sí mismo, pues lo que busca o lo que muestra es la predisposición que tiene una persona a expresar sus emociones de una manera asertiva, pero también sus pensamientos, sus ideas y sus acciones de una manera igualmente asertiva. Comunicarlas de una manera constructiva y socialmente aceptable. Esta expresión de sí mismo también integrará el que yo pueda tomar cierta distancia de las emociones que estoy sintiendo. Al expresarlas, puedo verlas y puedo darme cuenta que estoy en ellas. Y puedo incluso matizar, aumentar o disminuir la expresión de esa emoción. Ahora, ¿cuáles son esas competencias que agrupan la expresión de sí mismo? ¿Qué tanto me acerco yo a estas competencias? ¿Cómo pudiera desarrollarlas? Esta es entonces el tema central de este episodio de la emoción de liderar. Para que sigamos avanzando en esta conversación que estamos teniendo sobre la expresión de sí mismo, quiero contarles una historia, y esta historia la vamos a fundar en un líder al que vamos a llamar Carlos. Carlos tenía una particularidad que era, digamos, bastante diferente a la del líder que escuchamos al inicio de este podcast, y es que a Carlos todo el mundo le tenía pánico. Usualmente Carlos explotaba en ira cuando sentía que algo no le parecía, ya sea porque no tenía la información que necesitaba o porque no coincidía con la información que él tenía. Pasaba que a Carlos le prestaba mucha atención a los rumores que escuchaba en los pasillos o que escuchaba de otras reuniones, y él juzgaba que esos rumores que escuchaba eran ciertos.
En consecuencia, cuando se le ofrecía una información, el equipo le ofrecía alguna información, pues Carlos creía que no era real y explotaba en ira. Por eso todas las conversaciones con el equipo, pues por lo general giraban en torno a defenderse o a tratar de aclarar esos rumores. El equipo quería aclararle a Carlos que eso que él escuchaba no era real. El ambiente en el equipo era por lo general muy tenso y no era extraño pues que alguien saliera golpeado emocionalmente o incluso hasta llorando. Por eso las reuniones con Carlos eran difíciles, duras, muy complejas. Pasaba también que cuando alguien del equipo le entregaba un informe a Carlos, pues Carlos no ofrecía ningún comentario sobre la información que recibía o se le entregaba. Carlos no ofrecía ningún feedback, entonces era complejo para el equipo entender si eso que se estaba entregando estaba como acorde a sus expectativas o sencillamente si el trabajo estaba bien hecho o no, o si era necesario realizar alguna mejora. La expresión emocional de Carlos pues era bastante intensa, era muy notoria. Diría incluso que era sin filtro y con muy poca capacidad para darse cuenta del impacto que sus emociones tenían en los demás. Recordemos que todas las emociones se contagian y cuando digo todas, me refiero a todo el universo emotivo, no solo a la rabia. Se puede contagiar la alegría, se puede contagiar la nostalgia, se puede contagiar el miedo, todas se pueden contagiar. Vamos a recordar también que la empatía ya es una forma bastante básica, pero al mismo tiempo bastante compleja de cómo los seres humanos han sabido contagiar ese mundo emocional. Y hablo de esto porque a Carlos se le dificultaba ser empático con otras personas de su equipo, incluso con personas de fuera de su equipo. Una persona que trabaja mucho en la percepción de sí mismo, pues con seguridad va a tener una expresión de sí mismo pues mucho más equilibrada y sana. Es decir, es probable, y lo digo así, es probable que Carlos no comprenda muy bien cómo sus emociones están impactando en su comportamiento, en sus decisiones, en sus acciones. Es probable que desconozca también cómo puede regular su mundo emocional, no conoce las matices de esas emociones, no sabe con claridad cómo se dan en el cuerpo y si en algún momento lo ha intentado, pues no lo ha logrado. Es probable también que Carlos necesite trabajar más en su autoconcepto. He encontrado líderes que tienen un altísimo autoconcepto, pero ese autoconcepto los lleva a juzgar que ellos son muy buenos, que ellos son los mejores, que nadie está a la altura de ellos y en consecuencia, pues desde este autoconcepto se les va a dificultar escuchar y aprender de los demás. Ahora, ¿qué pudiésemos aprender de Carlos para desarrollar y fortalecer nuestra expresión de sí mismo? Inspirados en Carlos, sigamos en esta conversación de lo que es la expresión de sí mismo. Y ya habíamos dicho que esa expresión de sí mismo tiene unas características y es esa predisposición que tengo yo de actuar de manera independiente y autónoma frente a las situaciones, lo que me va a permitir tomar cierta distancia incluso de las emociones que aparecen en mí. También es expresar los pensamientos y los sentimientos que tengo de manera abierta y también comunicar estos sentimientos de una manera constructiva y socialmente aceptable. Para entender entonces mejor esta expresión de sí mismo, vamos a pasar por tres competencias. Y la primera de ellas la vamos a llamar expresión emocional. Esa sería la primera. Esta expresión emocional es, diría yo, un componente activo de toda la experiencia emocional. Cuando los líderes logran expresar sus emociones de una manera eficaz, pues van a utilizar palabras y expresiones físicas para poder transmitir eso que sienten, de manera que puedan contar, conversar lo que necesitan decir sin que hieran a los demás. Estos mensajes y esta carga emocional, pues también puede usarse para motivar y estimular conversaciones que nos lleven a la acción. Por eso desde aquí pudiésemos preguntarnos cuál sería la intensidad de esas emociones que expreso. Esta expresión emocional pues debe llevarme a darme cuenta cómo es la intensidad de mi ira o de mi molestia o de mi alegría o de mi tristeza,
¿Cuáles son esos matices? ¿Cómo se dan en el cuerpo cuando yo los expreso a otros? Difícilmente pues voy a regular esa expresión emocional si no logro ver qué pasa en mí y qué pasa en los demás. Esta expresión yo puedo verla también en los demás. Puedo ver qué pasa cuando el otro de pronto se pone molesto, qué pasa en su cuerpo. Ver todos estos matices, entender que la emoción no es un asunto estático, sino que eh, ver esas intensidades pues va a permitir que yo pueda regular y pueda mejorar esa expresión emocional. Por eso pudiésemos preguntarle a Carlos, por ejemplo, Carlos, ¿existe alguna emoción que te resulte más cómoda expresar que otra? ¿Cuál es esa que se te facilita más? Aquí esta pregunta tiene que ver mucho con la vulnerabilidad. Quien entiende la vulnerabilidad, pues claramente ve que esa expresión emocional se vuelve como una palanca para poder lograr los resultados. Podemos también preguntarle a Carlos cómo expresas eso que sientes en términos del trabajo, en términos de los resultados, pero también en términos de tu vida cotidiana. Y pudiésemos también preguntarle a Carlos, ¿sabe tu equipo lo que sientes, lo que piensas y qué postura tomas ante estas situaciones importantes? ¿Ha de pronto malinterpretado tu equipo en alguna ocasión lo que tú querías decir o expresar? ¿Y por qué crees que pasó eso? Esta manera tiene la intención de podernos poner de frente al equipo y entender que esa expresión emocional es necesaria para que el equipo pueda saber qué espera de mí como líder. Esta segunda competencia nos va a remitir a una capacidad de comunicar eso que pienso, eso que siento, mis creencias, de una manera constructiva y no ofensiva. Y aquí me estoy refiriendo a la asertividad. Y para pensar y sentir la asertividad, pues imaginemos que trazamos una línea entre las palabras pasivo y agresivo. Es de alguna manera un punto medio en la que yo puedo expresar eso que siento, mis ideas, mis creencias, mis proyectos, pero de una manera en la que puedo construir con los demás. Es un balance que me va a permitir generar seguridad, sentirme seguro, pero al mismo tiempo poder tener la capacidad de escuchar, de cuidar lo que va apareciendo en la conversación con las demás personas. Y de esta manera, pues se va a favorecer la cooperación, la solidaridad, el trabajo en equipo y la innovación. En este sentido, para desarrollar la asertividad con Carlos, pudiésemos preguntarle a él, Carlos, ¿alguna vez crees que has tenido un comportamiento asertivo? ¿Qué hiciste o qué dijiste o qué pensaste para creer que en ese momento fuiste asertivo? ¿Cuál crees también que puede ser la diferencia entre un comportamiento asertivo y uno agresivo? También pudiésemos hacerle dos preguntas adicionales y es, cuando tu equipo no está de acuerdo con algo, ¿cómo expones a ellos tus puntos de vista? O cuando el equipo no está de acuerdo con alguna de tus ideas, ¿qué pasa en ti? Por último, cuando hay muchos puntos de vista, todos distintos, diferentes, cuando hay desacuerdos en el equipo, ¿cómo abordas esas distintas perspectivas para tomar una decisión? Esta asertividad entonces se vuelve en una competencia clave para poder desarrollar la expresión de sí mismo. La última de las competencias con las que vamos a trabajar la vamos a llamar independencia, que sería esa capacidad que puedo tener yo de trabajar de manera autónoma, independiente, alejado de la influencia emocional de otras personas. Por esa razón, quienes tienen o quienes han trabajado esta competencia, pues les resulta fácil dar instrucciones, mensajes, comunicar, sentirse cómodo con esto que comunican y con estas decisiones que toman, trabajando por su propia cuenta. Cuando yo trabajo sin depender emocionalmente de los demás y no necesito que me reafirmen, que me validen esto que estoy haciendo, entonces estamos hablando de esa independencia. Ahora, cuando mi independencia es bastante alta,
pues puede pasarme que termino creyendo que lo sé todo, que lo tengo claro todo, que mis posiciones son las correctas y las únicas, y en consecuencia se me va a dificultar también escuchar. Pudiésemos entonces preguntarle a Carlos qué sentimientos experimenta cuando necesitas trabajar de manera independiente de los demás. Estos sentimientos cambian, se ponen más intensos, se ponen más relajados con el tiempo. También pudiésemos preguntarle a Carlos si en algún momento tuviste alguna situación en la que como líder tuviste que tomar una decisión y los miembros de tu equipo opinaron distinto, tomaron posturas distintas. ¿Cómo procediste allí? ¿Cuál fue el resultado final de esa conversación? Recordemos entonces, para recapitular, la expresión de sí mismo nos va a recoger tres competencias, que son la expresión emocional, la asertividad y la independencia. Esta expresión emocional puede ser bastante desafiante, dado que estoy jugando o contando también con la expresión emocional del otro. Si el otro tiene una expresión emocional regulada, saludable, seguramente va a pasar que mi expresión emocional también va a resonar con esto. Pero si la expresión emocional del otro es intensa, desbordada, pues podría pasar que me contagie de esa expresión y me ocurra lo mismo. Ahora, a lo que te quiero invitar es que te hagas consciente de tu expresión emocional, que puedas identificar las intensidades de esas emociones, de la alegría, de la tristeza, del miedo, del asombro, de todas ellas, que puedas ver cómo cuando aparecen en ti, cómo las expresas a los demás. También cuando aparecen, si tiendes a ser independiente o si tiendes a depender de lo que ocurre con los demás y si esto que comunicas desde el punto de vista emotivo lo haces de una manera tranquila o lo haces de una manera que busca agredir a los demás. Esta expresión emocional desde el contexto de las relaciones humanas se vuelve esencial, sobre todo cuando hablamos de emociones como la ira. En este episodio entonces tuvimos la oportunidad de conversar acerca de la expresión de sí mismo. En el anterior episodio habíamos conversado de la percepción de sí mismo y en el siguiente episodio nos vamos a conectar con la tercera de las dimensiones de la competencia de la inteligencia emocional, que tiene que ver ya con un componente interpersonal, es decir, cómo esto que yo percibo de mí, esto que yo expreso de mí, cómo se conecta y se vincula con otras personas. Como lo hemos hablado desde el inicio de este podcast, te quiero invitar a que compartas este episodio con otras personas que sientas que se conectan con este tema o que creas que están en búsqueda de mejorar su inteligencia emocional. Agradecerte que hasta este momento has estado conectado con nosotros, con esta conversación, y te invitamos a un próximo episodio de La Emoción de Liderar. Esto es La Emoción de Liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean.